Ahora sí, casi al final del libro de Segunda de Reyes. Estamos en el penúltimo capítulo, el 24. Y de hecho la historia se repite en este capítulo y es la culminación de lo que Dios les había advertido a través de muchos siglos inclusive. Porque en el capítulo 24 llega la invasión babilónica, el cautiverio del rey y los nobles de Judá. Lo que desde un principio estaba destinado a suceder como resultado de la apostasía de los judíos se empezó a cumplir. Ellos se apartaron y se olvidaron de Dios. Si alguien necesita una Biblia, levante la mano y le pueden entregar una. Vamos pues a orar antes de empezar en el estudio. Señor, te queremos dar gracias el día de hoy, porque solo tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Señor, ayúdanos a tener nuestros corazones, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales enfocados en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Que nuestra manera de pensar sea renovada, que nuestras mentes sean renovadas de una manera cristocéntrica, glorificando a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, por los ejemplos que tú nos muestras aquí en tu palabra. Y el día de hoy, Señor, enséñanos qué es o cómo podemos aplicar lo que vemos aquí a nuestras vidas y a esta iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvo algunas excepciones entre los reyes de Judá, y eso por la gracia de Dios, los reyes no fracasaron, porque vemos que en todos los reyes del reino del norte, cuando se dividió, las 10 tribus al norte y las 2 al sur, todos esos reyes hicieron lo que estuvo mal ante los ojos del Señor. Y en Judá hubo algunas excepciones. Ya vimos en el capítulo anterior el rey Josías, que fue quizás el rey más recto que tuvo Israel. Y es importante que reflejemos sobre la reforma que él hizo y el avivamiento que se suscitó en su reino, y es un ejemplo a seguir y del cual tenemos algunas lecciones aprendidas, y es el tema de este mensaje, lecciones aprendidas. Porque este capítulo lo vamos a dividir en 3 secciones, donde va a recontar los eventos históricos tristes de esos 3 reyes fracasados de Judá, los últimos reyes, en el cual vemos el reinado de Joacim en los versículos 1 al 7. Luego Joaquín y los nobles son llevados cautivos del versículo 8 al 17. Y luego el reinado de Sedequías, versículos 18 y 20. Primero vamos a ver los aspectos históricos de estos reyes, y después veremos la aplicación y la conclusión, que creo que esas 2 últimas partes son lo más importantes del mensaje. Hago la advertencia que voy a estar leyendo en la Reina Valera 2015. Es un poquito más clara que la Reina Valera 60, pero es el mismo mensaje. Así es que si lo que yo leo aquí no coincide con lo que está en la pantalla en sus Biblias, palabra por palabra, pero es lo mismo. Versículo 1 al 7 dice lo siguiente: En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su vasallo durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra él tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, y las envió
contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente esto vino contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, porque todo lo que él había hecho, así como por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no estuvo dispuesto a perdonar. Los demás hechos de Joacim y todas las cosas que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim reposó con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Y si leemos el versículo 36 del capítulo anterior, nos dice que Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zeruba, hija de Pedaías de Ruma. 37, hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Se repite la historia con este rey y los otros dos que vamos a mencionar en este capítulo. Pero lo que tenemos que ver son las descripciones que Jeremías hace de este rey. Porque si hubo alguien que describió claramente a Joacim y a los demás reyes que están mencionados aquí, lo tenemos en el libro del profeta de Jeremías. Y de hecho, las descripciones de Jeremías son las más fuertes que hay del carácter de este rey Joacim, y lo describe realmente como un monstruo. Si abren sus Biblias al libro de Jeremías, por favor, capítulo 22. Voy a leer versículos 13 al 19. Aquí está hablando pues de Joacim y de la manera que él había proseguido, lo que había hecho con su pueblo. Ya estamos ahí, Jeremías 22. Bien, versículo 13 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin pagarle su salario. El que dice: edificaré para mí una casa espaciosa y amplias salas, le haré ventanas, lo cubriré de cedro y lo pintaré de ocre rojo o vermellón, como dice la Reina Valera 60, es lo mismo, es rojo. ¿Acaso reinarás porque compites con cedro? ¿Acaso no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia, entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido, del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, dice el Señor. Pero tus ojos y tu corazón no están puestos sino solo en tus ganancias deshonestas, en derramar sangre inocente, en hacer agravio y extorsión. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo lamentarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana mía. No lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay de su esplendor. Sino, fíjense, será enterrado en un entierro de asno, arrastrado y echado más allá de las puertas de Jerusalén. Era un tipo que explotaba y abusaba a su pueblo. Los estaba usando como esclavos. Entonces esta fue una de las primeras cosas que él hizo y fue altamente despreciado. En cambio, el ejemplo que había tenido de su padre había sido de un hombre recto, un hombre que temía a Dios, un hombre que honraba y glorificaba a Dios. Y Joacim hacía todo lo contrario. ¿Se fijan cómo la trayectoria de estos reyes que quedaron mal, que fracasaron, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Es porque estaban ensimismados. Nomás pensaban en su gloria. Nunca pensaron en la gloria de Dios.
Y ese es el estado natural del hombre, pensar en su gloria. Se le puede llamar narcisismo, se le puede llamar egoísmo, se le puede llamar orgullo, se le puede llamar una serie de adjetivos que son la causa de los problemas que tenemos en el mundo, en los matrimonios y en nuestras vidas. Y Joacim era 100% humano, pero sin ningún temor de Dios, sin glorificar a Dios y sin honrar a Dios. Vemos pues, no solo eso, sino que él trataba de matar a los profetas y sus profecías. Ahí en el capítulo 26, versículos de Jeremías, versículos 20 al 24. Este es el crimen contra el profeta Urías. Dice aquí, hubo un hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías, de Cariat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. El rey Joacim, todos sus valientes y sus magistrados oyeron sus palabras y el rey procuró matarlo. Pero Urías se enteró, tuvo miedo y huyó y se fue a Egipto. El rey Joacim envió a Egipto unos hombres, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él. Ellos sacaron a Urías de Egipto, lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de la gente del pueblo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías para que no lo entregaran en mano del pueblo para matarlo. Pero al profeta Urías le fue mal. O sea, una persona que es prepotente, que es orgullosa, no puede soportar ningún tipo de crítica en cuanto a lo que está haciendo, porque inmediatamente actúa de esta forma. Y tristemente Joacim fue al igual que todos esos reyes de Israel y los reyes también de Judá. Y no solo eso, ¿recuerdan ustedes aquella situación en que se había escrito un documento por el profeta en el capítulo 36? Un libro que había escrito Jeremías y es enviado al rey Joacim. Y en el capítulo 36, versículo 21 dice: entonces el rey envió a Jehudí para que tomara el rollo. Este lo tomó de la cámara del escriba Elisama y lo leyó a los oídos del rey y a los oídos de todos los magistrados que estaban junto al rey. Era el 9º mes y el rey estaba en la casa de invierno donde había un brasero encendido delante de él. Y sucedió que cuando Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo rasgó con un cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. O sea, las palabras de la profecía que Dios le había dado a Jeremías para escribir y relatárselo al rey, para darle una oportunidad de arrepentirse, lo tomó y lo quemó. Perseguía a los profetas, los mataba y trataba de eliminar la noticia. Todo el consejo de Dios está aquí en este libro y todo el consejo de Dios se debe enseñar. Todo, absolutamente todo. Y hay partes que nos podrán parecer desagradables, pero es la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios nos tenemos que someter, porque Él es Dios y tú y yo no lo somos. Y este rey, al igual que muchos, no podía soportar crítica alguna. Y no solo eso, fíjense lo que le hizo al pueblo judío en el capítulo 25 de Jeremías. Leemos ahí en los primeros versículos lo siguiente. Capítulo 25. La palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, durante 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor. Les he hablado persistentemente, pero no han escuchado. El Señor les envió persistentemente todos sus siervos los profetas, pero no escucharon ni inclinaron su oído para escuchar. Les decía: vuélvanse pues cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras, y habiten en la tierra que el Señor les ha dado a ustedes y a sus padres para siempre jamás. No vayan en pos de otros dioses, no rendirles culto para postrarse ante ellos, no me provoquen a ira con la obra de sus manos, no les haré mal. Sin embargo, dice el Señor, no me escucharon, de modo que me han provocado a ira con la obra de sus manos por su propio mal, o para su propio mal. Entonces llevó el pueblo a la apostasía, a olvidarse y rechazar a Dios. Y es muy fácil ver esta situación histórica y decir: oh sí, tenían todo tipo de monos, ídolos y demás. Pero la apostasía toma muchas formas. Los ídolos del corazón, los deseos del corazón del hombre, el orgullo de la vida. Hay tantas razones por las cuales no necesariamente tienen que ser monos de piedra o de palo o pinturas que nos desvíen de Dios. Nuestras propias concupiscencias son la causa principal de los ídolos de nuestro corazón. Y esto, hermanos, nos tiene que ayudar a estar constantemente humildes ante la presencia de Dios y constantemente verificar, revisar, analizar las palabras que salen de nuestra boca, que vienen de nuestro corazón. Esos pensamientos que vienen de nuestra mente, ¿son verdaderamente agradables a Dios? ¿Verdaderamente estamos glorificando a Dios o estamos glorificando al hombre? Esa es una manera de idolatría tan sutil y tan destructiva. Vemos ahí que en el 605 llega Nabucodonosor y paga tributo una sola vez al rey de Egipto. ¿Por qué? Porque la primera cosa que Nabucodonosor hizo al llegar al poder fue destruir los ejércitos del faraón. Entonces, Joacim solamente pagó una vez el tributo al rey de Egipto. Y es precisamente porque en ese año Nabucodonosor subió al trono del reino de Babilonia. Y ese fue su primer acto oficial: derrotar los ejércitos de Egipto. Y de nuevo, aquí en el libro de Jeremías está un solo versículo, capítulo 46, dice lo siguiente. Jeremías fue muy descriptivo en todos estos hechos históricos. 46:2 dice: en cuanto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, el cual estaba en Carquemis, cerca del río Eufrates, y al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, tenemos un documento histórico, no solamente en Segunda de Reyes, sino también en el libro de Jeremías. Y vemos pues toda esta información que tenemos histórica. Pero tenemos que, ahora sí que tenemos que minar o sacar algo de provecho, como si fuera una veta de oro, de plata o algo. Tenemos que sacarle el provecho a estos hechos históricos y lo que aquí Dios nos está presentando. Y lo vamos a ver más adelante. Pero el primer punto que sí vamos a ver es este. Todo esto lo permitió Dios, y ahí lo dijo en los versículos 2 al 4 del capítulo 24 de Segunda de Reyes, para castigar a Judá por las barbaridades sangrientas que Manasés había cometido. Manasés, que había sido su bisabuelo, o sea, todo lo que había causado Manasés, toda la sangre inocente. Y esto nos lleva a una conclusión: la gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios no es barata. Hay un límite a su perdón.
cuando una persona insiste en rechazar a Dios y vivir conforme a su voluntad, independientemente de la voluntad de Dios en su vida, llega el punto donde Dios dice: está bien, hasta aquí llegué contigo, adelante. Nos ha dado libre albedrío y nos ha permitido recibirle o rechazarle. Los que se burlan de Dios e insisten en rechazarlo, al final son abandonados por Él y de su protección divina. Y no había escape del juicio divino, y se cumplirían las palabras proféticas que han sido dadas anteriormente en el capítulo 21, 23 y 20 de Segunda de Reyes. Ahora, una pregunta: ¿quiénes fueron estos profetas? Isaías, Miqueas, Habacuc y Jeremías. Todos estos fueron contemporáneos mientras que estuvo ocurriendo todo este desenlace con estos reyes. Continuando en el libro de Segunda de Reyes, vamos a leer versículos 8 al 17. Aquí habla de Joaquín y la cautividad de Jerusalén, o Joaquín y los nobles son llevados cautivos. Dice: Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Si ustedes leen la 36 de Segunda de Crónicas, va a decir que tenía 8 años. Piensan que es un error de transcripción, pero de hecho tenía 18 años cuando empezó Joaquín a reinar. Y vemos lo siguiente: el nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del rey, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. También Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la ciudad cuando sus servidores la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de Babilonia. Él con su madre, sus siervos, sus oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. Luego lo sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey. Rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor, como el Señor había dicho. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. También llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los funcionarios del rey y a los poderosos del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a Babilonia a todos los hombres de guerra, que eran 7,000, a los artesanos, herreros, que eran 1,000, y a todos los valientes ejercitados para la guerra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matatías y cambió su nombre por el de Sedequías. Importante aquí mencionar lo siguiente. Nos da aquí todos los datos de este Joaquín. ¿Voy a usar la otra? No, está bien. Este rey Joaquín también es referido con el nombre de Joconías y también Conías, ahí en Primera de Crónicas y en Jeremías. Acortaron el nombre a Conías. Su madre ahí dice que se llamaba Nehustá, hija de Elnatán. Este individuo, Elnatán, de hecho, su abuelo, era un asesino enviado por el rey Joaquín a matar por la espalda a Urías, el profeta de Dios que huyó de Egipto, que acabamos de leer hace un momento. Joaquín, al igual que su padre, siguió el mismo patrón de apostasía, o sea, se distanció del Señor,
Con esta no le fallamos, ¿no? Sí. Al igual que su padre, siguió la misma apostasía. Y de hecho, pues él fue una víctima de las circunstancias políticas, un títere, una marioneta, porque él estaba pagando las consecuencias del problema que su padre, Joacim, había empezado con Nabucodonosor. Se fijan, cuando una persona es muy ensimismada, como teniendo al conquistador del mundo en ese momento, Nabucodonosor, con un ejército enorme, un poder enorme, pero el orgullo y el corazón de Joacim, al igual que este otro rey y todos los anteriores que habían fallado, era tan grande la imagen que ellos tenían de sí mismos, que los cegaba la realidad. La única cosa buena que hizo Joacim fue rendirse a Nabucodonosor, porque eso con el tiempo le iba a traer un beneficio hacia el final de su vida. No lo enterraron como un asno, como su padre. La cosa es, el orgullo nos ciega. El poder corrompe, y cuando hay poder absoluto, corrompe absolutamente. Por eso Joacim explotó a su pueblo, mató a los profetas, trató de suprimir la verdad de la palabra de Dios y llevó a su pueblo a la apostasía, porque parece que la miseria le gusta la compañía, o como en Romanos 1 nos dice, y se gozan con los que hacen las mismas cosas que ellos. O sea, esa mente que se ha desviado, ese corazón que se ha desviado de Dios, se va por un camino muy tortuoso y muy difícil. Vemos pues que a Joacim le toca ver la destrucción de su tierra amada. Y en el capítulo 25, versículo 27 dice: aconteció el 27 del mes, 12º del año 37 de la cautividad de Joacim, rey de Judá, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, indultó a Joacim, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y ahí continúa describiendo que lo puso a su mesa y demás, y lo puso en un trono. Esos mismos versículos lo encontramos en el libro de Jeremías. Vemos pues que eso fue lo único que hizo bueno, reconocer y rendirse a Nabucodonosor. En cambio, su padre se rebeló y pagó las consecuencias. En el destierro de todas estas gentes importantes, ahí iba también el profeta Daniel como un joven. Y para los que les gusta la tarea, ahí en Daniel capítulo 1, versículos 3 al 7 da una explicación de eso. Y vemos pues que su familia, sus mujeres, todos fueron llevados a Babilonia. Vamos a continuar, versículos 18 y 20, y no hemos terminado el estudio, hemos terminado nada más el recuento histórico. Ahora vamos a verle la aplicación después y la conclusión, que es más importante, bueno, es tan importante como lo que acabamos de leer. Sedequías y la caída de Jerusalén. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ciertamente el furor del Señor estaba contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Entonces Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Parece ser que estos reyes no aprendían ninguna lección después de ver la historia y la trayectoria de lo que le había pasado a Israel y lo que le había pasado a Judá. Y todavía este pobre Sedequías, ensimismado, embriagado en su imagen y en su orgullo y en su prepotencia, se rebela contra Babilonia, cuando ya los habían aplastado, ya los habían saqueado de todo el oro, de todas las posesiones que tenían en el templo y en la casa del rey. Parece ser que cuando empieza uno por ese camino de desviarse de Dios y continúa, uno se aferra en ese camino,
se ciega uno a ver las consecuencias de lo que le espera a uno. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no perezca. Ese es el amor de Dios. El justo, el que no tuvo pecado, el inmaculado, puro y perfecto, Cristo Jesús, que nunca pecó, murió en esa cruz por ti y por mí. Y en esa cruz clavó nuestros pecados. Yo prefiero identificarme con Él que cualquier otro hombre de poder, que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Vemos pues, era un rey adolescente, el cronista y Jeremías también lo reportan. Me brinqué las notas. El reinado de Sedequías se llamaba Matanías, que quiere decir regalo de Jehová. Para regalo, ¿verdad? Tío de Joaquín, hermano de Joacás e hijo de Josías y Amutal de Libna, y le cambió el nombre a Sedequías. Jeremías, y eso de Sedequías quiere decir justo de Jehová. Qué irónico, ¿verdad? Que a un apóstata le llamen el justo de Jehová. Jeremías mantuvo mucho contacto con este rey. Lo mencionó muchas veces en su libro, en el capítulo 21 en adelante. Y cuando él empezó a reinar a los 21 años, solamente duró 11. Fue un rey en realidad débil e indeciso y fácil de convencer por todas las personas que lo rodeaban y las circunstancias. Y siguió, como podemos ver, el mismo patrón de comportamiento espiritual de Joacim. De nuevo, tampoco estuvo dispuesto a actuar valientemente conforme a la palabra del Señor, y lo cual lo llevó a tomar esa decisión insensata de rebelarse contra Nabucodonosor. Este fue el clásico error político, porque entró en tramas con Egipto. Y muchos años anterior Dios les dijo, no tengan que ver con ellos. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Y esta es una analogía para nosotros como creyentes, que Dios nos ha rescatado del mundo y nos ha dado vida eterna. Y no debemos de tener relación con las cosas del mundo y lo que el mundo hace. El argumento de que todo mundo lo hace no es válido. Tú tienes una relación con Dios como hijo de Dios y tú tienes que cultivar esa relación conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Dios nos llama a eso. El propósito de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, hacernos como Jesús es, a la imagen y semejanza de su Hijo, para que traigamos la imagen y semejanza del Hijo de Dios en nosotros. Eso es lo que nos salva. Si yo me presento a Dios, aquí estoy, Rafael, Dios me va a decir, sácate. En mí no hay nada. Lo único bueno en mí es la presencia de su Espíritu Santo, que Dios tuvo la misericordia de perseguirme hasta que me encontró, o que yo me di cuenta de lo que yo necesitaba en mi vida. Pero yo no lo andaba buscando, y tú tampoco. Entonces vemos pues que los egipcios son derrotados otra vez y le va mal a Sedequías. Así el Señor llevó a cabo su propósito de echar a Judá y Jerusalén de su presencia. Y estos tres últimos reyes fueron un fracaso por la apostasía que resultó al no mantenerse en el camino del Señor. Aunque Josías les había puesto el ejemplo, pero no se pusieron en ese camino. La pregunta es,
¿Qué podemos aprender de estos reyes fracasados? Y en comparación a ellos, ¿cuáles son los distintivos que guiaron a Jeremías, que lo distinguieron en comparación a estos tipos fracasados? Y para nosotros, ¿tiene aplicación para la iglesia actualmente o en nuestra vida individual? Y ahora sí vamos a ver la aplicación de lo que hemos estado leyendo de datos históricos. Dios quiere usarnos para renovar la iglesia continuamente al permitir, en mayúsculas, al permitir que su palabra transforme nuestras vidas. No basta ser hijo o hija de Dios. Tenemos que permitir que Dios nos transforme por medio de su palabra y su espíritu. Y nosotros podemos poner el obstáculo. Pero fíjense lo que Josías hizo y cómo él demostró la manera de renovar una comunidad de la gente de Dios. Dios todavía no los había descartado. En primer lugar, Josías permitió que la palabra de Dios penetrara en su corazón y en su alma. Fíjense en el capítulo 22, versículo 11, lo que dice de Segunda de Reyes. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Versículo 19. Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar, contra sus habitantes, que vendrán a ser objeto de horror y maldición, por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice el Señor. ¿Quieres que Dios te escuche? Humíllate ante Dios. Ahí no hay lugar para orgullo. Ahí no hay lugar para creerse algo, porque no somos nada ante la presencia de Dios. Esto habla de humildad. Y cuando Josías escuchó la palabra de Dios y causó en él que rasgara sus vestiduras, que se humillara ante Dios, que pidiera perdón, refleja el sentir del salmista que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, tu ley, tus dichos, tus estatutos, como le quieras llamar, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Lo que Josías hizo fue, leyó la palabra de Dios a sus líderes. No se quedó nada más con la lección él, se la leyó, se la predicó a sus líderes. Tenemos que predicar la palabra de Dios para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. La palabra es para enseñar, para redarguir, reprender, para corregir y para instruir en justicia, para perfeccionar todo hombre, para toda buena obra que Dios en su providencia le ponga en el camino. La palabra de Dios hace eso, cuando mora ricamente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Se tiene que predicar la palabra, tienes que leer la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que meditar la palabra, tienes que memorizar la palabra. Porque es fácil pecar, no es fácil seguir al Señor. 3. Hizo un pacto público de obedecer la palabra de Dios. Y en el capítulo 23, versículo 3 lo dice: el rey se puso junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Públicamente se humilló
ante Dios y se sometió a la voluntad de Dios. Y él hizo un pacto público de ponerse bajo la autoridad de Dios, y el pueblo lo siguió. Él también eliminó todas las actividades idólatras que había en Israel. Y no lo vamos a leer porque son del versículo 4 al 20 y del capítulo 23. Pero el versículo 24 de este capítulo 23 dice lo siguiente: asimismo Josías eliminó a los que evocaban a los muertos, a los espiritistas, los idólatras domésticos, los idólatras repugnantes y todos los ídolos repugnantes domésticos, todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilquías, que había hallado en la casa del Señor. No lo intelectualizó, no lo vociferó nada más, sino con hechos lo cumplió. Hablar es fácil, hacerse ilusiones en la mente es fácil, actuar es la evidencia de la fe que hay en ti. El permanecer en Cristo Jesús, el permanecer en su palabra, es la evidencia de que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. No basta profesarlo, hay que hacerlo, hay que buscarlo de todo corazón todos los días de la vida. Y este quinto punto, restableció la fiesta de la Pascua para recordar cómo Dios libró a Israel de la esclavitud, que está ahí en el capítulo 23, versículos 21 al 23. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que celebrar la Pascua como los judíos la celebran, no. Pero ¿qué es la Pascua? ¿Qué celebraban allí? Que habían salido de Egipto, habían sido liberados de la esclavitud y ahora estaban en la tierra prometida. Y tú como hijo, y yo como hijo, y tú como hija de Dios, Dios nos sacó del mundo. Entonces tenemos que celebrar eso cada vez que nos reunimos en la iglesia, cada vez que hay un servicio, cada vez que se celebra la crucifixión y la resurrección de Cristo, cada vez que tomamos la comunión, estamos conmemorando y estamos celebrando eso que Dios ha hecho por nosotros, para que no se nos olvide de dónde salimos. Ahí en Deuteronomio 6 le dice: oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y guardarás estas palabras en tu corazón y se las repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando vayas en el camino y en cualquier oportunidad que tengas. Y las pones en las puertas de tu casa, la palabra de Dios a la vista, y en los portales de tu ciudad, la palabra de Dios a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente la palabra de Dios, como ese hombre bienaventurado del Salmo 1, que medita de día y de noche en la palabra de Dios, y ese es su deleite. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja nunca se seca. No quieres ser como el tamo de los impíos, que es una paja insignificante que la avienta el viento para arriba y para abajo. Quieres ser un cedro firme, fuerte, como el del Líbano, enorme, bien plantado en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y en este punto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, nos dice Romanos 6:6. Tenemos que recordar el precio de nuestra reconciliación con Dios, el sufrimiento, la pasión, la sangre de Cristo. Eso es lo que costó. Tenemos que continuamente restablecer esa mentalidad de esa Pascua de nuestro Señor Jesucristo.
6. Básicamente lo que Josías hizo fue lo que Dios le había instruido a Josué hacer cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 al 8. Josué 1, 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes ni a diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josías entendió el mensaje. Josué entendió el mensaje. ¿Hemos entendido nosotros el mensaje? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La renovación y el avivamiento empieza cuando permitimos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo actúen en nuestros corazones. Tenemos que enseñar la palabra de Dios uno al otro, nos dice la Escritura, con convicción, permitiendo que el Espíritu Santo nos use de ejemplo y para transmitir las palabras de las Escrituras, que entre en los corazones de los oyentes. Pablo lo explica así: que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Somos llamados a alentarnos, exhortarnos, amonestarnos, aconsejarnos, animarnos con la palabra de Dios unos a otros. Y lo que sucedió con Josué en el Antiguo Testamento y lo que sucedió con Josías en el Antiguo Testamento, tenemos una explicación en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13, que dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No nos podemos engañar, hermanos. Dios está presente en todo momento de nuestra existencia, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros actos, en cada una de las cosas que salen de nuestra boca. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo pues podemos ayudar a nuestros hermanos en la iglesia? Primero, orar por y con ellos. La oración es indispensable. Si tú tienes una relación con Dios, eres una persona que continuamente quieres orar y estar en comunicación con Dios. Eso es lo que es tener una relación con Dios, estar platicando con Él, orando. La otra es estar dispuesto a aconsejar cuando alguien te lo pide. Recuerda una cosa, que es la providencia de Dios la que pone esa persona que te toca después del servicio y te dice: hermano, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? Recordemos lo que dice en Efesios 2:10. Somos una creación nueva en Cristo para buenas obras que Dios nos ha predestinado. No es una casualidad. Y no debemos de rehuir el ayudar a ese hermano.
no necesita la opinión de un hombre. Vean el mundo como está. Ese es el resultado de la opinión del hombre. Lo que ese hermano o esa hermana en ese momento necesita es: ¿qué me dice Dios? Ayúdame en esta situación. Se oyó mi hija. Acaban de matar a mi hijo. Acaban de meter a mi hijo en la prisión. Una innumerable cosas que se pueden presentar. ¿Qué le vas a decir? Hay situaciones difíciles que a veces no sabemos ni cómo responder bíblicamente. Pero puedes hacer una de dos cosas. La primera es: ¿sabes qué? No sé realmente qué contestar. Déjame orar contigo y permíteme buscarte la contestación. Estudia tu Biblia, consulta y le das una contestación al hermano. Segundo, al admitir pues que no sabes qué contestar, es una muestra de humildad. No des tu opinión, porque sale sobrando. Tu opinión comparado a lo que Dios dice es insignificante. La honestidad de admitir que uno no sabe la contestación te va a llevar a buscar a otro hermano, o buscar un pastor, o buscar un consejero que se dedique a ese ministerio, y acompaña a la persona que te hizo esa pregunta para que tú estés presente y tú puedas aportar información de lo que tú pudiste desglosar de la situación de este hermano. Aparte de eso, cuando ese consejero o ese pastor guía a este hermano en el camino bíblico, en la escritura, tú vas a aprender cómo ayudar a alguien en esa necesidad. Y si se te llega a presentar otra vez una situación similar, ya sabrás cómo recurrir a las escrituras y ayudar y alentar a ese hermano. Estar en, participar en, enseñar y discipular. Ese es el deber de todo cristiano. No es nada más para los pastores y los líderes. ¿Qué haces cuando finalmente tu madre da su alma y su corazón a Cristo? ¿Qué le vas a decir? Que te vaya bien. No. Vas a querer tener un estudio bíblico con tu madre. Yo tengo esa gran bendición de que mi madre dio su corazón al Señor 1 año y medio antes de morir. Y yo tuve la oportunidad de darle estudios bíblicos cada sábado. Y yo sé dónde ella está. Hay que participar en clases, en estudios bíblicos, donde se estudie a fondo la palabra de Dios. Que verdaderamente nos sumerjamos en la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios, que como si fuéramos mineros sacarle a esa veta las pepitas de oro de la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitas para la vida en este libro. Y de esa manera podemos decir como Pablo: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es en Hechos 20:37. Y fíjense ustedes en Hechos 20:31 lo que Pablo dice. Estos versículos son versículos que continuamente usamos en consejería. Cuando me estoy aconsejando a mí mismo y cuando estoy aconsejando a otros. Versículo 31: por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que este era el corazón de Pablo. Era el corazón de un pastor que amaba las ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, alimenta los corderos.
Pedro, apacienta las ovejas. Y todos aquí tenemos esa responsabilidad. Porque tú eres padre de familia y tienes a tu esposa y a tus hijos, esas son tus ovejas. Y si no tienes hijos, estás rodeado de jóvenes como esta pareja aquí que tiene el ministerio de jóvenes, esas son sus ovejas. Y con ese amor que Cristo mostró por las ovejas, debemos de guiarlos y debemos de amarlos y debemos de preocuparnos por las actitudes equivocadas que nuestros hermanos tengan. Con ese amor tenemos que hacerlo, mostrar a Cristo en nosotros. El autor de Hebreos escribió lo siguiente. Esto es en el capítulo 6 de Hebreos, versículos 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cuando tú has dado tu vida a Cristo, nadie lo puede sacar de su mano. Estás allí y nada te va a separar, nada criado, ni la muerte, ni ángeles, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la altura, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro. Nada te puede separar de Cristo. Esa es tu ancla segura. Y a veces es todo lo que una pobre persona que está sufriendo una pérdida personal terrible necesita escuchar para decir, ok, en medio de todo esto tengo a Jesús. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la palabra de Dios tenemos preciosas y grandísimas promesas, como vamos a ver. En conclusión, hermanos, una pregunta que seguido me hago: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la contestación es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo se hace esto? Abran sus Biblias, por favor, a 2 de Pedro. Con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Su poder divino nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Cómo es eso? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Y es por eso que Pablo, después de 25 años de golpes, de pedradas, de cárceles, de haber escrito 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, de haber crecido bajo los pies de Gamaliel, educado y todo lo que quieres y mandes, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Y ahí en el tercer capítulo de Filipenses dice, todo lo considero basura comparado a una sola cosa: conocerle a Él, asirme por quien yo fui asido, agarrarme por quien yo fui agarrado. Y ese es Cristo. Eso es Cristo.
Nuestra salvación está en Jesús y en nadie más. ¿Cuál debe ser el deseo de todo hijo e hija de Dios? La contestación corta es estar con Él para siempre, y lo ha puesto ante nosotros. Versículo 4 ahí de 2 de Pedro 1:4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos invita a participar de su naturaleza divina. Por eso por ahí dice, seremos como Él es, por eso le podremos ver cara a cara. Entonces, y por eso Él dice, Padre, así como tú y yo somos uno, queremos que ellos sean uno entre ellos y ellos uno con nosotros. Dios nos invita a participar de su naturaleza divina. Pero hay una responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es esa? Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. O sea, tenemos una responsabilidad. Los hechos hablan. Así como Josías quitó los ídolos, así como Josías quitó todas esas prácticas aborrecibles en los templos donde tenían hombres y mujeres que practicaban relaciones con otras personas como un rito de no sé qué diosa o dios. Todas esas cosas abominables las eliminó. Él con hechos comprobó. ¿Cómo permaneces tú en Jesús? Obedeciéndole, buscando su voluntad en tu vida. El triste fin de estos reyes quedó para ejemplo para nosotros. Hay que aprender la lección y hay que aplicar lo que la palabra y el consejo de Dios nos dice. Y eso, queridos hermanos, lo tenemos en este libro. No hay ninguna otra fuente de información, ninguna teoría del hombre. No lo vas a encontrar en la psicología, no lo vas a encontrar en la filosofía, no lo vas a encontrar en la sociología, ni en la arqueología, ni en ninguna otra ciencia. Esa nada más es información, son datos. La verdad y el camino y la única fuente de vida eterna está aquí. Y esa persona se llama Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestras vidas. Señor, que somos objeto de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Que vivimos en una época de la humanidad en que estamos muy cerca de que tú vuelvas pronto. Solo tú sabes la fecha y el tiempo. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú nos has dejado una evidencia clara en este libro que se llama la Santa Biblia, en donde tú nos dices cuál es tu voluntad. Tú nos revelas tu corazón. Secciones tan bellas como son los salmos, Señor, que vemos el corazón de Dios ahí. Y vemos tu persistencia, Señor, de cómo nos soportas, cómo nos aguantas, Señor. Y vemos nuestros corazones rebeldes que tienden de huir del Dios que nos ama y que debemos de amar con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar cerca de ti, porque claramente nos has descrito como ovejas, y al igual que las ovejas, esos animalitos, nuestra atención se distrae tan rápidamente con lo que la vida y este mundo ofrece, y peor tantito, por nuestros propios deseos de nuestro corazón, que se llaman concupiscencias. Ayúdanos, Señor, líbranos de todo mal y de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, a vivir para tu gloria
Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dijo, amén.